provincial de Azuay, y Henry Cáceres, voluntario de la Junta Provincial de Pichincha, quienes están a cargo de la organización de este evento con el apoyo de Paula Quispe, coordinadora provincial de juventud de la provincia de Loja. Cruz Roja Ecuatoriana está presente en las 24 provincias y somos más de 7,000 voluntarios y voluntarias. Nuestro trabajo se enfoca en la atención en emergencias, apoyando en el desarrollo y promoviendo la salud de las comunidades. Difundimos el derecho internacional humanitario e impulsamos emprendimientos comunitarios, entre otras cosas. Esto lo hacemos a través de 4 programas operativos. Uno de ellos justamente es el Programa Nacional de Juventud, en el cual nosotros hemos desarrollado o estamos empeñados en fortalecer a nuestros voluntarios y voluntarias jóvenes como agentes de cambio, promoviendo la formación e innovación, el empoderamiento y la participación significativa de las y los jóvenes. Para lograr todo esto, hemos implementado espacios como nuestro curso nacional de liderazgo, promovemos una cultura de paz en las comunidades y estamos implementando la innovación en nuestro accionar humanitario, como esos espacios de catarsis webinar. Con todas estas acciones, buscamos nosotros generar proyectos de mayor impacto para el desarrollo de las comunidades. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a esta interesante charla y doy paso a mis compañeros para iniciar con la misma. Así es, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a otra noche más de Catarsis Webinar. Como siempre, nuestras normas de convivencia. Les informamos a todos ustedes que esta sesión será grabada. Les pedimos, por favor, que mantengamos nuestros micrófonos y cámaras apagadas. También les pedimos no rayar la pantalla y que tengamos respeto mutuo. Sobre todo, recordemos que este es un espacio en el que podemos aprender y disfrutar. Una charla de 60 minutos. Cuando ustedes deseen hacer una pregunta, la pueden realizar en el chat, escribiéndola en el chat, por favor, para esto. Verifiquen que esté dirigida hacia todos para que nuestros moderadores la puedan leer. Esta noche nos acompaña el doctor Jaime Flores con el tema beneficios de la simulación en el ámbito de la salud. Jaime es especialista en administración de instituciones de la salud, además en simulación de la salud, educación híbrida y a distancia. Es docente en el área de pregrado, médica y prehospitalaria. Es coordinador del Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. Es editor y revisor de revistas médicas y libros, como la primera edición en español del libro de atención prehospitalaria básica. Además de todo ello, Jaime es voluntario de Cruz Roja Ecuatoriana hace 10 años. Muchas gracias, Jaime. Bienvenido por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Así que a todos ustedes los dejamos con Jaime para que disfruten de este webinar. Jaime, por favor, activa tu micrófono. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por compartir con nosotros el día de hoy. Vamos a compartir alrededor de 45 minutos en los cuales vamos a hablar de los beneficios de la simulación en el ámbito de la salud, la experiencia particular de la Universidad de las Américas, donde me desempeño como coordinador del centro de simulación. Cabe resaltar que no tengo ningún conflicto de intereses con las empresas relacionadas con la venta y suministro de equipos de simulación, sea localmente o sea internacionalmente. Eso es muy importante. Bueno, muchos deben preguntarse por qué se hace la simulación y cuáles son los objetivos de la simulación. Estoy esperando que cambie la pantalla para ustedes. Veamos si es que es igual. Listo, ok. Bueno, los objetivos principales de la simulación es que es un conjunto de herramientas que metodológicamente hablando nos ayudan para educar, para evaluar,
para investigar y mejorar, obviamente, el proceso de educación en ciencias de la salud, sea medicina, enfermería, fisioterapia, veterinaria, e integrar los sistemas de salud. Pero lo más importante de todo lo que hace la simulación es facilitar la seguridad del paciente, ¿sí? Es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta. Ahora, muchos deben preguntarse dónde encaja la simulación en educación de un personal de salud. Y bueno, nosotros tenemos algo denominado la pirámide de Miller, que es una pirámide de evaluación y análisis de competencias dentro de la salud. Y dentro de esta pirámide, pues, uno entiende o tiene conceptos claros relacionados con el conocer algo, ¿sí? El saber cómo se desarrolla algo, el mostrar cómo se desarrolla algo y el hacer algo, ¿sí? Sea de conocimientos, sea de actitudes o sea de habilidades. Cuando uno habla de formación de personal de salud, uno espera que ese personal no sepa solo cómo se hace algo. Uno espera que muestre cómo se hace algo y que lo haga. Por lo tanto, normalmente en la educación tradicional centrada en el docente era el que desarrollaba todas las destrezas de aprendizaje, las mostraba al estudiante y esperaba que él ya las aprenda. En este caso y ahora, pues el docente tiene un papel de tutor o de acompañante en la formación del personal sanitario y de esta manera el estudiante es el que lleva hacia adelante todo lo que es la formación a través de la simulación. En otras palabras, el estudiante es el que termina siendo la persona que muestra cómo se hace un procedimiento. En la escuela tradicional, uno, incluyéndome, aprendimos a atender un parto en la persona que estaba dando a luz. Hoy en día tenemos simuladores que nos permiten aprender esa destreza en un robot y después demostrar que podemos hacer esa destreza en el paciente. Es decir, vamos a las prácticas en los centros asistenciales o en el hospital a demostrar que sabemos hacer un procedimiento. De esto, entonces, hay algunos datos interesantes que hay que tomar en cuenta, ¿sí? El primero de ellos es que la simulación induce un estrés en el estudiante que es útil para aprender el proceso de enseñanza, es decir, útil en situaciones clínicas complejas, ya que permite que el estudiante vaya aprendiendo a manejar este estrés. La otra es que termina formando al personal de una manera tal que tiene mucho más retención que la forma tradicional de enseñanza. Por lo tanto, termina siendo que el estudiante tenga una seguridad psicológica en su formación y adicional a eso, el paciente tenga seguridad de que el personal que le va a atender sabe de manera adecuada los procedimientos para los cuales en teoría se formó. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podemos ver que en Estados Unidos, alrededor de 100.000 muertes al año terminan produciéndose por errores médicos cerca del 70%. Y cuando se hace auditoría de esos procedimientos, se termina observando que hay alrededor de un 50% de esos procesos que fueron por error humano. Y eso significa que esos errores pudieron haber sido evitables. Y ahí es donde entra en un papel importante la simulación. Cuando hablamos, por lo tanto, de documentos muy importantes en la formación académica del personal de salud, tenemos algunas directrices que nos han dado desde hace mucho tiempo. La primera de estas dice que las organizaciones de asistencia sanitaria deberían establecer programas de formación en equipo para el personal en áreas de cuidados críticos, servicios de emergencia, unidades de cuidados intensivos, quirófanos, etcétera, empleando métodos probados como las técnicas de manejo de recursos y de equipo que se utilizan en la aviación, entre ellas la simulación. Es decir, en otras palabras, en una manera muy sutil nos están diciendo que practiquemos de manera adecuada en simuladores antes de llegar donde el paciente para darle asistencia. Y por lo tanto, muchos
tienen que estar pensando que la simulación es algo extremadamente caro de implementar. Sin embargo, la simulación no es útil por su complejidad, sino por la utilidad para los objetivos de aprendizaje planteados por el personal docente. En otras palabras, el personal docente capacitado en estas metodologías es el que va a lograr que el estudiante llegue y termine formándose de manera adecuada, ¿sí? En otras palabras, hacer simulación no es utilizar simuladores para practicar destrezas. Es toda una metodología que va a permitir que el estudiante comience a formar sus competencias para demostrar posteriormente que esas competencias se adquirieron de manera adecuada, ¿sí? Y pues aquí tenemos también que en términos de cuidado y seguridad en la atención del paciente, se ha sugerido que la mayoría de los errores prevenibles pueden atribuirse directamente a una comunicación de equipo pobre y a altos índices de estrés en el lugar de trabajo. Aquí es donde la simulación también tiene un juego muy importante. Podemos generar el mismo nivel de estrés que podría tener el personal en su área de trabajo y enseñarle a manejar ese estrés, enseñarle a trabajar de manera objetiva con su personal, enseñarle a no terminar en crisis durante una emergencia sanitaria y de esta manera pues tener un mejor trabajo en equipo y un mejor desempeño para obviamente la seguridad del paciente. Entonces, como esto tiene que ver mucho con implementación de tecnología, pues vamos a hablar un poquito de la implementación de la tecnología en relación a qué es lo que se podría utilizar o qué es lo que se está utilizando. En este caso tenemos una lista aquí de simuladores que dice simuladores por partes, simuladores de cuerpo completo, simuladores de baja, mediana y alta fidelidad, que es una clasificación que normalmente se da desde la Sociedad Internacional de Simulación para intentar estandarizar lo que se hace en simulación, ¿sí? De igual manera podríamos terminar trabajando con simuladores de fisiología para no terminar diseccionando una rana o alterando las funciones de un ratón o sacando un músculo y poniéndolo en una solución. Para eso ya tenemos simuladores en los cuales incluso se prueban fármacos antes de ser probados en seres humanos, ¿sí? Tenemos mesas de anatomía y tabletas como la iPad o la Samsung que permiten también tener un acceso a anatomía virtual, anatomía radiológica, a fisiología, semiología, y practicar destrezas antes de llegar al paciente, ¿sí? Dentro de esto, por lo tanto, una premisa muy importante es que en la formación del personal docente, nosotros tenemos que intentar formar al personal o recordar que la mayoría del personal docente, cuando ingresa a su formación, va a tener alrededor de 4 a 6 años de estudio antes de salir a ejercer esa, esa profesión. Y eso es algo crítico que debemos tener en cuenta, que el cambio tecnológico desde que ingresa a la universidad o a la formación ese estudiante hasta que sale, termina generando un cambio crítico tecnológico. Por lo tanto, las universidades deben de cierta manera asegurar que están formando a ese personal con la tecnología que va a utilizar cuando se gradúe. Es decir, ver más allá y ofrecer algo que permita que ese estudiante cuando salga, cuando llegue, esté trabajando con los equipos con los cuales debería trabajar y no estar trabajando con un equipo, con un electromiógrafo, con un electrocardiograma o con un equipo que ya está caduco y en el cual aprendió, sino en el equipo que se está utilizando día a día en los centros asistenciales. Esto va a permitir, de cierta manera, formar al estudiante con la tecnología que utilizará cuando se gradúe. Y esto nos lleva a otra pregunta.
¿A quién estamos enseñando nosotros? Hay un poco de lentitud en el internet, pero vamos a intentar solventarla. ¿A quién estamos enseñando nosotros? Es una premisa muy importante que muchos deben tener en cuenta. Y es que hoy en día nuestros estudiantes son denominados los nativos tecnológicos. Todos ellos tienen facilidades para comunicarse más por redes sociales, a través de juegos, a través de cierto tipo de procedimientos tecnológicos que normalmente en la formación de sus docentes no estuvieron presentes. Pero son tecnologías a las cuales el docente tiene que adaptarse de cierta manera para poder integrarlas en la formación del estudiante, porque ellos son nativos de este tipo de tecnología. Y por lo tanto, cuando comenzamos con las ciencias básicas, con todo lo que corresponde a la formación, vamos a ver que existen evidencia suficiente para cambiar la formación en relación desde el inicio de la anatomía, en algo denominado la nueva anatomía. En este caso, normalmente enseñar morfología era enseñar una morfología centrada en un modelo que tiene alrededor de 300 años, que era centrada en cadáver, ¿sí? En la cual teníamos espacios grandes donde se observaba una disección, ¿sí? En cambio, hoy en día, pues tenemos varias herramientas multimedia que han potenciado el aprendizaje del estudiante, que mejoran su retención, que hacen que lo que aprende de anatomía se quede con él y que no se olvide esa anatomía cuando pasa de año, ¿sí? Que enseñan otras competencias, como es el trabajo en equipo, como es el respeto al cuerpo, como es el tema de comunicación, entre otras, ¿no? Y permite integrar, porque de cierta manera, normalmente en el modelo tradicional, la anatomía estaba por un lado, la fisiología por otro, la embriología por otro, la histología por otro. Por lo tanto, a través de estos nuevos modelos de enseñanza de anatomía, nosotros tenemos la posibilidad de enseñar de manera diferente. Vamos a ver, por ejemplo, esta fotografía que tenemos aquí. De cierta manera, algunos de nosotros nos formamos haciendo disección en anatomía y los cadáveres que utilizábamos después del primer grupo de disección ya nos quedaban piezas como esta, en la cual no se diferencia de manera adecuada cada una de las estructuras, hubo errores quizá en la formalización o preservación de la pieza y por lo tanto cada vez era mucho más complejo encontrar evidencia de que existe o no una estructura en estas piezas, ¿sí? Y vemos en esta segunda fotografía lo que corresponde a una aula magna tradicional de enseñanza de anatomía, donde tenías un aforo extremadamente grande de personas observando cómo se enseñaba anatomía de cierta manera. Y aquí tenemos pues una obra de arte, ¿sí? Donde normalmente está mucha gente alrededor y de esta manera se enseñaba. Hoy en día estamos cambiando literalmente desde un proceso relacionado a veo uno, hago uno, o que es una forma o un proceso tradicional en el cual yo veía hacer un procedimiento y hacía exactamente ese mismo procedimiento, hacia nuevas metodologías mediante las cuales una persona integra varias herramientas, no solo la disección, y enseña de manera adecuada anatomía. Esta evidencia ha demostrado que si es que no me voy a hacer cirujano, si es que no me voy a hacer traumatólogo, si es que no me voy a hacer de una área quirúrgica, el cadáver no debe ser el centro del aprendizaje, sino una herramienta adicional para la formación. En otras palabras, las escuelas de formación de personal de enfermería, de medicina, de fisioterapia, pueden hacer que el proceso de aprendizaje no se encuentre centrado netamente en el cadáver, sino que cumpla el cadáver una parte importante en la formación, pero que existan otras herramientas que permitan la enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, tener maquetas, que es algo tradicional en la enseñanza de anatomía, ¿sí? Luego, tener
aplicaciones de realidad aumentada que permiten relativamente a través de un dispositivo, una tablet o un iPad, mostrar las estructuras internas del cuerpo y poder estudiarlas en su formación. Luego, tener cadáveres sintéticos, que son cadáveres que no se van a deteriorar en el tiempo, que son cadáveres que, si bien no tienen 100% la estructura anatómica real, van a permitir no hacer disección, sino reconocimiento de las piezas anatómicas y de esa manera completar un ciclo de aprendizaje que comenzó en maquetas, comenzó en imágenes virtuales, comenzó también con anatomía de imagen y terminó todo ese procedimiento en un cadáver sintético reconociendo cada una de las piezas anatómicas relativamente en su forma, en su estructura, lo más próximas a la real. Y tener también herramientas que terminan siendo relativamente lúdicas, pero permiten también un aprendizaje adecuado. Por ejemplo, el uso de body painting para todo lo que es los músculos de la expresión facial, y de esa manera el estudiante identifica dónde deberían ir cada una de las estructuras, de dónde a dónde van, y queda mucho más centrado el aprendizaje que una diapositiva en la cual estén los límites de inserciones de cada uno de los músculos. Esto no se le olvida al estudiante, por evidencia, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo en el cual están pintados todos los músculos del miembro inferior y relativamente es un aprendizaje que se va a retener en más del 80% de los estudiantes versus una retención de máximo 20 a 30%, que es lo que lográbamos cuando aprendíamos netamente sobre un cadáver, la anatomía. Con esto no estoy diciendo que el cadáver deje de ser una herramienta valiosa para el aprendizaje de anatomía. Es la mejor herramienta para aprender. Sin embargo, es una herramienta que hay que utilizarla para el que se va a formar en un pregrado en procesos de cirugía, desde cualquier tipo de estas cirugías, ¿sí? Y si hablamos, pues, de simulación, que es lo que nos trae esta charla, tenemos que ver que la simulación de alta fidelidad busca, de cierta manera, generar ambientes y generar espacios con simuladores que permitan que el estudiante se sienta inmerso en un ambiente, que permitan que el estudiante piense y sienta que está dentro de una sala de partos, ¿sí? Donde está la paciente siendo atendida, hay una persona encargada de la paciente, hay una persona encargada del parto como tal, hay un instructor que está llevando esto hacia adelante, que hace una formación o un proceso de evaluación formativa y después terminará siendo un proceso de evaluación sumativa. En este caso y en este ejemplo, estamos teniendo un robot que está controlado de manera a distancia vía Wi-Fi y está dando a luz espontáneamente, en el cual puedo hacer que el parto dure 2 minutos, dure 2 horas, tenga dificultades, salga de nalgas, tenga problemas de presentación, salga sin signos vitales y el estudiante poco a poco va a tener la capacidad de ir resolviendo problemas en estos escenarios y cuando llegue a la realidad va a tener la confianza, las destrezas para poder desempeñarse de manera adecuada, ¿sí? En este caso tenemos un área donde están sus compañeros observando lo que sucede en el interior sin estar relativamente en contacto directo con su compañero y logrando desde este punto de vista que el estudiante que está en el interior, porque no está en presencia del docente, porque está desempeñándose como profesional y sus compañeros estén fuera y evaluando lo que está haciendo su compañero en el interior, ¿sí? Tener una sala que parece hospital, o terapia intensiva, o sala quirúrgica, o posquirúrgica, ¿sí? Y tener otros escenarios
con pacientes de diverso grado de complejidad que van a permitir relativamente que el estudiante se ambiente donde va a trabajar, que sepa desempeñarse de manera adecuada en estos lugares. Y bueno, otra pregunta que normalmente surge aquí es, ¿nos estamos preparando para el futuro? ¿En realidad esto es lo que tenemos que hacer? Y comienza a surgir aquí el grado de evidencia que debemos tener en cuenta, ¿sí? ¿De dónde sale el hacer todo esto? Pues tenemos varios lugares donde sale. El primero de esos, ¿sí?, que observamos aquí, es best practice. Identificar las mejores herramientas que están utilizando en ciertos lugares y que están trabajando de manera adecuada y traerlas a colación y estudiarlas y ponerles evidencia encima. O por ejemplo, en este caso, desde el año 2017 han habido algunas recomendaciones relacionadas con cuál va a ser el crecimiento de la tecnología en la área de salud. Y en este caso, lo que terminamos observando es que nos sugieren o las empresas que más crecimiento van a tener en el área de salud van a terminar siendo la realidad aumentada, ¿sí? Va a terminar siendo de igual manera la realidad virtual. En particular, la realidad virtual tiene una experiencia de aprendizaje muy interesante, porque, por ejemplo, puedo ponerle gafas de realidad virtual a un paciente que está hospitalizado mucho tiempo, o un paciente que está con mucho estrés, o un paciente, por ejemplo, que está en un hospital local en aislamiento por COVID, por ejemplo, y esto reduce el nivel de estrés, reduce el uso de medicamentos adicionales y es una herramienta muy práctica para que el paciente se sienta mejor y sepa sobrellevar todo lo que está sucediendo con él. Y la otra área que está creciendo dramáticamente es la impresión 3D. Impresión 3D que permite imprimir eh, eh, partes óseas fracturadas, imprimir cráneos deformados, imprimir tumores que posteriormente van a permitir un aprendizaje prequirúrgico de la técnica adecuada para que cuando llegue yo a la sala de operaciones pueda hacer este procedimiento en mucho menos tiempo. Otro de los documentos que quizás nos podrían ayudar en relación a esto es este documento de acá, que ya pues podría compartirlo con alguien, que es un documento que nos está informando ya qué se espera de aquí a los siguientes 2 a 3 años en aplicación de tecnología en salud. Pero si vamos más allá, en el año 2013 o más atrás, en el año 2013 también surgió un manifiesto sobre hacia dónde va la medicina, ¿sí? Hacia dónde es el futuro de la medicina. Y fue interesante identificar aquí que tenía producción de elementos que poco a poco han ido ya formándose dentro de la carrera de ciencias de la salud y otros que están en formación. Un ejemplo de esto está aquí, la disección virtual. La disección virtual y la simulación completa de órganos fisiológicos es una de las cosas que más se está implementando a nivel mundial, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es los procedimientos relacionados con realidad aumentada y otra adicional es en algo que gracias a la pandemia creo que se ha vuelto mucho más visible, que es la telemedicina, ¿sí? Y la impresión 3D, que lo podemos ver ahí en pantalla. Ok, entonces todo esto es algo de un documento del año 2013 que nos decía que tendríamos que hacerlo en los prósperos años después de ese año. Hoy en día estamos en el año 2020, se ha vuelto real. En este caso, otro de los proyecciones de crecimiento del futuro de la medicina nos menciona igualmente que la formación del personal sanitario tiene que ir y tiene que avanzar, ya no desde
la formación en base al informe Flexner, que decía que la formación del personal sanitario tenía que ser centrada en el docente es del experto, el docente es del comparte todo, sino que tiene que ser la información y la formación del personal tiene que ser centrada en el estudiante. Eso nos lleva a observar este cambio en la formación del personal. Ya no se está formando el personal para manejar enfermedades agudas, sino crónicas. Ya no se está formando el personal para que sea un solo médico que trate todo lo que tiene el paciente, sino que sea un trabajo en equipo con la enfermera, con el fisioterapista, con los profesionales de salud mental. ¿Sí? Ya no está el personal formándose o tratándose como una sola persona, sino se está hablando de salud global, de salud de la población. E igualmente ya no se está formando a las personas para que vayan al hospital relativamente a hacerse atender, sino que el personal de salud sea el que termine dirigiéndose a la comunidad y logrando de cierta manera en la comunidad una mejora de sus capacidades para no enfermar, versus que normalmente dependan de un centro asistencial para tener una buena salud, ¿sí? Continuando con esto, pues hay un ejemplo muy claro de formación que se encuentra acá, que dice que, por ejemplo, a través de la realidad virtual, una persona, un estudiante, puede terminar inmerso en un video de una persona de 80 años y sentir cuáles son sus dificultades auditivas, sus dificultades de visión y ponerse en el papel de esa persona y entender por qué y cómo es necesario ayudarle, ¿sí? De igual manera, a través de la realidad virtual y realidad aumentada, podemos entrar dentro del cuerpo y conocer el organismo, el corazón, los grandes vasos, el páncreas y demás a través de la tecnología. Y de esta manera, pues, tener un mejor procedimiento de aprendizaje. Esta es la evidencia que relativamente faculta todo lo que estamos conversando la noche de hoy. Y bueno, en base a esto, ¿qué ha sucedido gracias a la pandemia? Todas las clases se han vuelto hacia la virtualidad, hacia el e-learning. Significa de cierta manera que la mayoría de ustedes, si es que son estudiantes, algunos, si es que son docentes, o si conocen a alguien, están en un ambiente en el cual todo el contenido teórico se les está dando en aulas virtuales. Por lo tanto, las instituciones han migrado al uso de cualquiera de las plataformas de LMS para aprendizaje de procedimientos teóricos. Y, por lo tanto, siguiendo a esto, nosotros tenemos que identificar para qué nos serviría todo lo que es la simulación y la tecnología para apoyar este procedimiento. Y en otras palabras, después de terminar este aprendizaje teórico, volver a las universidades, a los institutos, a aprendizaje práctico, ¿sí? Entonces, llevar las prácticas iniciales a la realidad virtual, la telepresencia en los hospitales, telemedicina en la comunidad, hacer relativamente uso de simuladores cada vez con mayor tecnología. Y por ejemplo, en este caso están observando ustedes dos simuladores. Un simulador estándar que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla y un simulador hiperrealista en el lado derecho de la pantalla. Ese simulador tiene velo facial, tiene sudoración, y tiene unas características muy próximas a la realidad que van a permitir de cierta manera que el paciente, que el estudiante se sienta más inmerso en un cuidado adecuado de esa persona y no sienta que está tratando un muñeco, que está tratando un maniquí, ¿sí? Que es algo que normalmente sabe suceder en estos ambientes de aprendizaje. Por ejemplo, llevar la impresión 3D a otro nivel en el cual, en este caso, varias instituciones de salud e instituciones de educación ya están logrando tener impresoras 3D e imprimir partes del cuerpo. En este caso, se está imprimiendo un útero ahí, mediante el cual los estudiantes van a aprender
relativamente a poner un dispositivo intrauterino, ¿sí? Es un simulador de bajo costo. Normalmente comprar una cosa de este estilo costaría alrededor de 70 o $100. En una impresora 3D esto no va a pasar más de $5. Por lo tanto, yo compro un equipo grande, que es una impresora 3D, que está bordeando entre los 500 a los $3,000, una de gama media, y con eso yo puedo tener simuladores en grandes cantidades que, si es que fueran de una casa comercial, costarían mucho más. O por ejemplo, puedo imprimir un cráneo con deformidades, con fracturas, ¿sí? Y practicar en este cráneo los procedimientos quirúrgicos que debería desarrollar con el objetivo de reestructurar las características de un paciente. Esto, en neurocirugía, ha logrado que un tiempo quirúrgico que digamos que duraba entre 26 a 28 horas, termine durando entre 14 a 15 horas, con un buen desempeño del personal, del equipo técnico y también un buen desenlace del paciente, solo porque el y utilizamos estas cosas, terminamos haciendo que se reduzca la brecha entre la teoría y la práctica, que normalmente digamos que era aprender en el papel cómo se atiende un parto e ir donde la paciente y atender el parto, sin haber practicado antes, sin haber visto a veces antes. A través de la simulación y la realidad virtual, logro que esta brecha se reduzca, ¿sí? Y por lo tanto, cuando yo hago realidad virtual, también reduzco el tiempo dedicado a aprender destrezas ante el simulador, porque ya he estado varias veces dentro de un escenario simulado. Y cuando llego, me desempeño de mejor manera, estoy menos estresado y tengo un proceso de aprendizaje mucho más enfocado. Ya sé lo que debo hacer. Eso evita también que el simulador se desgaste, se dañe o se deteriore y dure mucho más. Normalmente en la Universidad de las Américas estamos haciendo por semestre alrededor de 900 partos en un simulador. A través de la realidad virtual vamos a lograr que ese nivel de partos se reduzca, pero porque los estudiantes ya saben qué tienen que hacer cuando lleguen al simulador, ¿sí? En este caso, en la salud mental y en otras patologías, la realidad virtual se ha vuelto muy interesante porque puedo tener, como les dije, un paciente que normalmente en un centro asistencial que va a estar durante varios días, va a terminar necesitando medicamentos para la acidez, va a terminar necesitando terapia por su estrés, y con la realidad virtual puedo terminar haciendo que viaje al espacio, que viaje a un bosque, que viaje al centro del mar, y de esta manera lo tengo relativamente sin el estrés que podría tener este paciente si estuviera en un escenario en el cual está viendo cuatro paredes y no se siente de manera adecuada en ese escenario, ¿sí? Avanzando, para terminar esta parte, pues quiero contarles un poco la experiencia que ha tenido la Universidad de las Américas en este crecimiento. En el año 2008, cuando se formó la Universidad de las Américas, comenzamos como todo el mundo a utilizar simuladores para aprender. Hoy en día hacemos simulación, que es diferente a utilizar simuladores, ¿no? Entonces, en el año 2008 teníamos un solo espacio donde teníamos 4 camas y teníamos los simuladores ahí, y en ese mismo espacio se hacía procesos de emergencia, se hacía aprendizaje clínico, se hacía destrezas por partes, como poner una intravenosa. En ese mismo espacio, mientras unos practicaban en las camas, otros practicaban en el piso, en los simuladores, y teníamos un pequeño espacio donde teníamos un pequeño simulador, el primero que nos llegó de alta fidelidad, donde se atendía el parto
y se hacían procedimientos, ¿sí? Un espacio improvisado que nos permitía relativamente hacer algo de destrezas y evaluación de algo de destrezas de simulación. El migrar, la evolución de la Universidad de las Américas en el centro de simulación ha permitido hoy en día tener toda una plataforma de aprendizaje virtual para los estudiantes de ciencias de la salud, con casos de medicina, con casos de enfermería, con casos de fisioterapia, incluso casos de veterinaria, ¿sí? Donde el estudiante se pone las gafas de realidad virtual, comienza a observar los escenarios en el interior y comienza a aprender relativamente en un escenario seguro para él, con el objetivo después de aplicar lo aprendido, ¿sí? Poco a poco, todos los estudiantes nos dan su retroalimentación y nos mencionan que es una gran herramienta para aprendizaje. Tenemos la impresión 3D de igual manera, donde podemos imprimir corazones, podemos imprimir úteros. En este caso, la Universidad de las Américas ha impreso ya sus corazones. Estos corazones tienen un costo máximo de $15, ¿sí? Incluso podrían ser de menos valor, versus comprar un corazón como el que está en el pedestal del fondo, que cuesta alrededor de $120. Y dentro de una herramienta de aprendizaje, el estudiante pinta todos estos corazones y aprende relativamente de una manera lúdica, de una manera diferente, dónde están las coronarias, dónde están cada una de las partes del corazón, algo que no se permitiría hacer en el corazón que está en el pedestal, en el fondo, ¿sí? O utilizar aplicaciones como en el iPad para tener un cuerpo completo frente al estudiante y practicar la anatomía en un cuerpo completo en el cual se ven cada una de las arterias, las venas, los nervios, los músculos de manera adecuada y no como se observan en un cadáver todas del mismo color, ¿sí? Y relativamente se pierde la capacidad de aprendizaje adecuado de anatomía en reconocimiento de pieza anatómica conforme se deteriora ese cadáver. Utilizar las mesas de anatomía que permiten relativamente tener varias imágenes de tomografías que vamos a observar, que vamos a reconstruir, que vamos a trabajarlas con los estudiantes y con eso pues lograr relativamente que el aprendizaje sea seguro para los estudiantes, ¿sí? Entonces, una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta aquí es que la simulación en salud representa un aprendizaje seguro, ¿sí? Esto termina siendo que si es que yo utilizo simuladores y posterior a esto hago una retroalimentación, un debriefing, un feedback con el estudiante de manera adecuada, puedo lograr que ese estudiante tenga estabilidad psicológica, evite fijar errores, es decir, por ejemplo, si es que uno hace mal una sutura o tiene un problema durante el parto, normalmente lo que sucedía con nosotros es que teníamos un tutor molesto que se incomodaba con nuestro accionar, que elevaba la voz y nos decía que no servíamos. Eso terminaba fijando errores en el personal. Y eso no se tiene que hacer. La evidencia ha demostrado que eso no se tiene que hacer si quieres que el estudiante aprenda de manera adecuada. ¿Sí? Es un modo crítico de reconstruir la información porque la grabamos, porque la observamos, porque la repetimos. De cierta manera es un escenario donde el estudiante repite, repite y repite y aprende de manera adecuada. ¿Sí? Y por lo tanto le estoy enseñando también actitudes y valores, que son competencias transversales en el aprendizaje de los estudiantes. Esta foto es una foto icónica, creo yo, una foto muy interesante. Estamos observando a dos estudiantes que después de varios intentos de sacar
de reanimar o de querer reanimar a un recién nacido, que es un robot, lo lograron. La primera vez fracasaron, la segunda fracasaron, la tercera fracasaron, y en la realidad inmersiva en la cual lograron estar, llegó un momento en que después de dar reanimación a ese simulador, que para ellos era un niño real, terminó llorando. Y este es el momento exacto en el cual el robot lloró, el niño lloró. Y eso terminó logrando que estos estudiantes fijen en su mente que aprendieron un procedimiento y les da la confianza suficiente de manera adecuada en un centro asistencial y poder demostrar que saben. Dentro de esto, entonces, un mensaje relativamente final es que hay que trascender del temor a innovar, que es normalmente lo que sucede cuando salimos de un proceso de formación en el cual a mí me enseñaron así y quiero enseñar al resto así. Por lo tanto, hay que fomentar la innovación tecnológica, hacer todas estas herramientas basadas en la evidencia, que no sea porque se me ocurrió, sino porque hay evidencia que sustenta que esto se puede hacer. Esto requiere una cultura de aprendizaje del docente que esté constantemente queriendo innovar y con el apoyo, obviamente, de sus instituciones para que poco a poco vayan innovando, ¿sí? Tener la mente abierta, el open mind para innovar e investigar en educación en salud, que es algo extremadamente importante. Eso nos termina haciendo que logremos relativamente que la simulación sea la herramienta adecuada o idónea para que el estudiante, para que el personal de salud, médico, enfermera, fisioterapista, paramédico, veterinario, logre un aprendizaje adecuado de sus competencias y reduzca el error en su accionar después en los centros asistenciales. Se forme de una manera segura para él y cuando llegue donde el paciente sepa que la formación de ese profesional fue adecuada y se sienta seguro de estar en las manos de ese profesional. ¿Sí? Eso es lo que quería compartirles hasta el momento. Le doy la palabra a Henry o al equipo para que podamos responder algunas preguntas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jaime. Definitivamente un tema bastante interesante y que nos invita a poder investigar más, a poder curiosear y encontrar otras herramientas con las que podemos, de las que podemos valernos para poder mejorar en nuestros procesos de intervención comunitaria o en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todas las personas que estén interesadas en hacer preguntas pueden escribirlas por el chat o levantar la mano para poder hacerle una pregunta directamente a Jaime. Mientras tanto, mientras alguien se anima a hacer una pregunta, Jaime, yo quisiera hacerte dos consultas. La primera es que evidentemente este proceso de transformar un modelo de enseñanza tradicional a uno que implica sus riesgos porque no los conocemos, definitivamente debe haber tenido sus obstáculos. Entonces, la pregunta va por este lado. ¿Qué obstáculos se presentaron en este camino de involucrarse en este proceso, en este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo lograron superar esas limitaciones o esas dificultades? Y también una pregunta complementando esto es que dentro de los participantes deben haber muchas personas que están intentando impulsar algo, una nueva iniciativa de cualquier tipo que puede ser disruptiva de alguna manera y que evidentemente esto va a generarle obstáculos. ¿Qué les recomendarías para que no bajen los brazos? Bueno, lo primero es relativamente que siempre va a existir obstáculos que tienen que ver con la institución en la cual uno está, con la sociedad en la cual uno está y con la tradición, sobre todo, que existe en la formación de personal.
sea médico, enfermera, fisioterapista y demás, ¿sí? Normalmente, como lo mencioné hace un momento, tradicionalmente hablando, la formación del personal dice que tiene que hacerse en el hospital. Muchas veces nos topamos con una premisa que muchos padres médicos tenían hacia sus hijos cuando se les ofertaba un proceso de simulación. Y era, yo no quiero tener a mi hijo en un lugar donde aprenda a tratar y a curar robots. Yo quiero que aprenda a tratar y a curar gente. Y en realidad, como lo explico, la simulación no reemplaza la práctica en un escenario real. No reemplaza los procedimientos en un escenario real. Prepara a ese estudiante para llegar allá. Entonces, el principal problema, digamos que fue puertas de adentro, junto con el personal de salud, que consideró que debía formarse el nuevo personal de la forma tradicional. De buena manera, cuando se de sociedades internacionales que nos dijeron que este era el camino correcto para asegurar que todo paciente que va a ser atendido por personal de salud es un personal que relativamente asegura que su formación fue adecuada. Por otro lado, entonces, ahí vienen los obstáculos. Obstáculos económicos es el primero que muchos van a decir que es posible que exista. Sin embargo, la simulación, pese a que en un momento tiene mucho que ver con la adquisición de herramientas de simulación, en muchos casos puede hacerse con cosas de bajo costo, ¿sí? En una papaya se puede aprender a hacer un curetaje, en una cáscara de naranja se puede hacer una inyección, en un guineo se puede hacer una sutura. Mucho tiene que ver con la metodología que aplica el docente para que logre que el estudiante sienta que esa herramienta que le estoy dando va a ser útil para su aprendizaje. ¿Sí? Eso es lo que te puedo compartir, Henry. Ok, muchas gracias, Jaime. Tenemos aquí una pregunta. ¿Cómo podemos, bueno, no nos pone el nombre, es Emergency, algo más, no sé, no nos pone un nombre como tal, pero la pregunta es, ¿cómo podemos enfocar esto del pasar de simular a hacer una simulación en centros de entrenamiento o educación continua en donde no se puede crear ambientes como los de UDLA? ¿Cuál sería tu consejo, Jaime? Bueno, como les mencioné también en alguna de las áreas, existe algo que se llama simulación de alta fidelidad y otra cosa que se llama aprendizaje de destrezas por partes. Normalmente los centros de capacitación continua o centros de entrenamiento lo que hacen es aprendizaje de destrezas por partes. Significa que me enseñan de manera adecuada a hacer una reanimación cardiopulmonar, que me enseñan de manera adecuada a intubar a un paciente, que me enseñan las destrezas por partes, pero poco probable logran que todo eso se incluya en un solo escenario. Sin embargo, sí hay cómo hacerlo de manera adecuada y todo profesional de la salud tiene que poco a poco estar en un proceso de capacitación continua, porque obviamente estas destrezas con el tiempo terminan olvidándose o hay que actualizarlas. Eso lo podría compartir. Perfecto, Jaime. Ana Gabriela Mejía nos está levantando las manos. ¿Puedes abrir tu micrófono, Ana, para que hagas tu pregunta? Hola, buenas noches con todos y todas. Yo quisiera enfocar mi pregunta al tema de el futuro de la medicina. Entonces, quisiera preguntarle cuál considera usted que son las limitaciones o dificultades que los profesionales se pueden encontrar al momento de implementar estas nuevas tecnologías. Tal vez pensando un poco en poblaciones específicas como adultos mayores o niños o personas con discapacidades. Esa es mi pregunta.
¿Cómo aplicar en estas poblaciones esta tecnología? Más que nada, ¿cuál considera que son las limitaciones o dificultades que los profesionales de la salud pueden encontrar al momento de aplicar estas nuevas herramientas tecnológicas, tales como la realidad virtual que mencionó mucho que se está utilizando para aliviar el estrés? Entonces, Ajá. ¿cuáles serían estas barreras que se podían encontrar dentro de la aplicación de las mismas? Ok, primero que nada, el tema tiene que ver con conocimiento de estas nuevas herramientas como una opción terapéutica, ¿sí? Normalmente el personal de salud termina enfocándose muy drásticamente en que un procedimiento terapéutico tiene que ver con farmacología o con cambios en estilos de vida. En el centro, en algunos de los centros donde se está estudiando la simulación y la realidad virtual en gran escala y donde han salido todos estos estudios relacionados con la realidad virtual, eh, ha sido algo novedoso. Es decir, la gente decía, viene a poner unas gafas de realidad virtual y cree que así esta persona se va a sanar o se va a sentir mejor, y ya eran poco optimistas desde el paciente hasta el personal que estaba alrededor. Y obviamente haciendo la evidencia han ido avanzando. Entonces, lo primero es conseguir la evidencia suficiente para demostrar que esto sirve. Y con la evidencia suficiente de la aplicación que ya existe, poder lograr la implementación de estas tecnologías. Normalmente eso va a tener, obviamente, una necesidad económica, y esa necesidad económica tiene que ser canalizada de manera adecuada a lugares donde puedan escucharte para el apoyo, sobre todo en salud mental en estas personas de edad adulta, ¿no? Sí, como les dije, ya no tiene que tomar gran cantidad de antiácidos, ya no tiene que, el tiempo hospitalario se reduce, los tiempos quirúrgicos también, cosas por el estilo que hacen que el paciente mejore su calidad de estancia hospitalaria, ¿no? Y por ejemplo, a un paciente que está en un asilo o que está en un centro o que está en su casa y que no sale porque es un paciente adulto mayor que tiene dificultades para movilizarse, poner unas gafas de realidad virtual y llevarle en un video a la playa va a terminar haciendo que ese paciente se reduzca dramáticamente su nivel de estrés y que se mejore obviamente su calidad de vida. O grabar un video 360 en el cumpleaños de uno de los nietos al cual no puede visitar porque tiene dificultades de movilidad, y llevarlo ese video en las gafas de realidad virtual y presentarle ese video va a ser dramáticamente interesante y motivador para esa persona y mejorarle su calidad de vida. Entonces, todo tiene que ver con ideas que podamos implementarlas. Y una cosa también relacionada a esto es que no necesariamente tienen que ver y tener las Oculus Rift o Oculus Go, que son las gafas de realidad virtual relativamente más baratas del mercado, sino que pueden terminar teniendo, como todos tenemos hoy en día, un celular, y este celular hoy en día permite ver videos de este estilo. Entonces, lo que termina haciendo es que uno pueda adquirir estos visores económicos que hay donde uno mete el celular y puede hacer esta experiencia eh, relativamente de bajo costo. Sí, creo que cuestan alrededor de $5 estos case para poner el celular y lograr esta experiencia. En YouTube hay varios videos de este estilo que pueden hacer que una persona se sienta mejor. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Ok, Jaime, por acá tenemos otra pregunta de Eduardo Gavilanes. Dice, ¿cuáles son los parámetros de evaluación hacia los estudiantes dentro de una sala de simulación? Muy bien, cuando uno hace evaluación en simulación, puede hacerla de dos maneras. Una manera es cuando estoy formando al personal. Entonces, una evaluación formativa es irle corrigiendo su accionar para que vaya mejorando. Pero también puedo hacer una evaluación sumativa, que es hacer que haga todo y al final decirle que hizo bien y que hizo mal, y decirle aprobaste o no aprobaste. Sin embargo, lo más importante en cualquiera de estas dos evaluaciones es la forma en cómo yo me acerco
al estudiante, ¿sí? Normalmente, por poner un ejemplo, y que ya lo puse creo hace un momento, es que si yo me equivocaba con algunas instituciones, cuando cuando el estudiante se equivoca, se burlan de él, le dicen que no sirve, que para qué entró a estudiar, que si fuera él, nunca se va a atender por él porque no es un médico adecuado o no es un paramédico adecuado o esas no son acciones que debería hacer, etc. Versus coger y utilizar estrategias de debriefing estructurado en las cuales yo le digo los puntos positivos de su intervención y le digo los puntos por mejorar de su intervención. Y de esta manera termino logrando que el estudiante no fije errores, sino diga, ah, esto hice bien y esto puedo mejorar. Entonces, la estrategia principal de evaluación tiene que ver mucho con el docente, cómo el docente aborde los errores del estudiante y logre hacer que esos errores sean una herramienta para mejorar su aprendizaje. Hay varias herramientas de debriefing, hay alrededor de 8 a 12 formas de hacer debriefing que van a permitir que nosotros logremos que ese estudiante salga de manera adecuada, aprendiendo algo de ese escenario de simulación. En otras palabras, hacer simulación, utilizar un simulador es una parte del proceso de aprendizaje. Si es que no le doy retroalimentación, no le doy debriefing, no converso con esa persona después de la simulación, él no va a aprender, no va a reflexionar de lo que hizo. Buenísimo, gracias Jaime. Mauricio está levantando la mano. Mauricio, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, para que hagas tu pregunta? Sí, buenas noches, doctor Flores. Tenemos, ¿qué han sacado de experiencia en cuanto a la receptividad de los docentes a estas nuevas tecnologías? Porque obviamente, como se conoce, no es lo mismo un docente de 30 años, 40 años, 50, 60 años, cómo este docente, sobre todo los más adultos, han acogido o han acogido esta tecnología y se las transmiten a los alumnos. ¿Qué experiencia han tenido? Es una pregunta muy interesante y muy válida. Sucede con frecuencia que ciertos docentes, no importa la edad en realidad, porque tengo compañeros incluso menores a mí, que no aceptan estas metodologías. Y cuando no aceptan estas metodologías, terminan transfiriendo, transmitiendo al estudiante ese desgano, ese desdén por estas metodologías. Entonces, en vez de llegar donde el paciente de cuerpo completo para auscultarle el corazón y apoyarle, diciendo, bueno, aquí tenemos un paciente de 35 años que necesitamos hacerle un chequeo cardíaco, etcétera, etcétera. Llegan y dicen, bueno, ahí está el robot y escúchenle el corazón. Desde ahí ya perdimos a todos los estudiantes porque no van a tener relativamente la capacidad de integrarse, de hacerse inmersivos en este escenario y decir, oh, este es mi paciente y tengo que cuidarlo. Entonces sus estudiantes comienzan a meter los dedos en la nariz del simulador, en la boca, a cogerle los dedos, a molestarle y no lo ven de manera efectiva, de manera adecuada. Eso por un lado. Entonces es muy importante que el docente entienda que es una metodología adecuada. Por eso hay que capacitar al personal docente para que entienda que es una metodología adecuada, que tiene sus limitaciones, ¿ok? Pero que sirve un montón para reducir los errores. Entonces, normalmente es cierto también que docentes que son tradicionales, que llevan mucho tiempo en el campo de la docencia, les es un poco difícil moldearse a nuevas tecnologías. Pero muchos, por ejemplo, en este caso, por una presión política, o mejor dicho, presión social o de salud del COVID, han tenido que aprender a dar clases a través de una plataforma virtual. Y la necesidad de adaptarse ha sido porque la institución se adaptó. Por lo tanto, a estos docentes
Lo que hay que hacer es un apoyo institucional en base a las políticas de la institución por querer aplicar estas metodologías. Nuestros organismos rectores en educación en el país están haciendo de cierta manera lineamientos mínimos para que todas las instituciones que formen personal de salud hagan simulación. Y eso es algo muy importante. Por lo tanto, todos los docentes también tendrán que hacer simulación y saber que es algo importante, que tiene sus límites, pero también tiene sus ventajas. Ok, gracias Jaime. Tenemos por aquí una pregunta más, de hecho es la última pregunta que la tenemos acá. Es de Edmundo Miranda. Edmundo, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, para que hagas tu pregunta? Gracias, Henry. Doctor, buenas noches. Trabajaba yo en lo que son simulaciones y simulacros. Tengo una pregunta en respecto a lo que es la parte de salud. Los factores que llegan a reducir las falencias en gran medida es la representación y ejecución de la acción por medio directo del simulador o la simulación, doctor. Eso no lo tengo bien entendido yo. Si me puede apoyar en esa parte, por favor. Ponme un ejemplo, no te entendí bien la pregunta, ayúdame con un ejemplo. En la parte de salud, por ejemplo, para que la persona pueda tener más confianza directo en ejecutar la acción, supongamos tengo un problema de un paro cardíaco. ¿Es más factible el simulador o la simulación directamente ya en la escena? A ver, ahí hay dos puntos. Primero, aprender la destreza de manera adecuada, es decir, aprender que se tiene que comprimir 5 centímetros, una frecuencia de 100 a 120, dejar que se expanda el tórax. Eso es aprender la destreza por partes, ¿sí? Que es un escenario. Y luego de ese aprendizaje de destrezas por partes, deberé migrar a un escenario, como le dices, en el cual debo demostrar que esta destreza que le aprendí, por un lado ventilaciones, por otro lado tipos de compresiones de calidad, la pongo en un contexto de un paciente, ¿sí? Entonces, la metodología de simulación se vale de todos estos escenarios, de destrezas por partes y simulación de alta fidelidad para que el estudiante reflexione sobre su aprendizaje. Puedo tener simuladores de muy bajo costo que me van a permitir aprender esto de compresiones, de ventilaciones y demás. O puedo tener simuladores que tienen una pantalla y que me dicen en porcentaje y en precisión milimétrica cuánta cantidad de compresiones les di y cuántas fueron efectivas. Pero en definitiva, cuando las pongo en un escenario, en ese momento yo voy a tener la capacidad de adquirir la destreza de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, las dos cosas son útiles, sin embargo, obviamente, entre mejor sea mi simulador, podré relativamente relajarme un poco más como docente y enfocar mi energía en otros lados. Pero si mi simulador es de baja fidelidad, requiero más energía del docente para motivar al estudiante para que aprenda de manera adecuada en ese simulador. Gracias, doctor. Muy amable. Ya me quedó claro eso. Gracias, Henry. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Jaime, por tu magnífica charla y por haber respondido las inquietudes de nuestros participantes. Estamos por cerrar el espacio, entonces, ¿alguna reflexión final que nos quieras dejar respecto a la importancia que tiene la simulación? No solamente para el ámbito de la salud, porque como pudimos darnos cuenta, la simulación puede ayudarnos a mejorar absolutamente todas las áreas de aprendizaje de la persona o en cuestiones laborales, incluso en nuestro accionar humanitario. Entonces, una reflexión o un comentario final que nos quieras dejar respecto a este tema. Bueno, la primera es que la simulación no es utilizar simuladores. La simulación no es coger una piel y suturar. La simulación no es tener un maniquí de RCP y hacer compresiones. La simulación es una metodología que me va a ayudar relativamente a poder aprender partes de las competencias de la formación de un personal de salud.
para que esas competencias después puedan ser evidenciadas en la práctica diaria. Esa es una muy importante. La otra es que la simulación no reemplaza la práctica real, pero ayuda a que el personal, cuando llegue a esa práctica real, tenga muchas menos posibilidades de errar y por lo tanto más seguridad para el paciente. ¿Sí? Que eso es en definitiva lo que buscamos. No puede ser como cuando me formé yo y llegué a atender a una paciente un parto y solo había visto un parto y había leído cómo se hace un parto. Esa era mi formación. Entonces ahora los estudiantes dan tantas repeticiones en el simulador que cuando llegan están con la confianza suficiente de hacer el procedimiento bien. Obviamente, no es lo mismo hacer un parto en un simulador que en un paciente real, pero sé la técnica de manera adecuada, ¿sí? Entonces, eso es lo principal. Tiene un montón de aplicaciones, pero estas aplicaciones también tienen sus límites y no viene a reemplazar la práctica real dentro del proceso, sino a mejorarla. ¿Alguna otra cosita? No, muchísimas gracias, Jaime. Entonces, para cerrar el espacio, simplemente queremos pedirles a todos y todas, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita, vamos a dejar de compartir la presentación y les vamos a pedir que todas y todos, bueno, las personas que deseen, claro está, puedan activar sus cámaras para poder tomar una foto de este momento y poder compartirlo en nuestras redes y mencionar a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Entonces, por favor, las personas que quieran puedan, por favor, activar sus cámaras y en este momento vamos a sonreír, hacer alguna señal con la mano o algo y nos sacamos una instantánea en este momento. Entonces, por favor, vamos a tomarnos un par de segunditos más para ver quién más se anima a abrir la cámara. Tenemos ya varias personas que lo han hecho. Perfecto. Entonces, a ver, todos sonrían. 1, 2, 3. Perfecto. Listo. Entonces, ahora sí, para despedirnos, muchísimas gracias por acompañarnos en el Catarsis Webinar de esta noche. Muchísimas gracias una vez más a Jaime Flores. Antes de retirarnos, queremos recordarles dos situaciones. La primera es que Cruz Roja Ecuatoriana, a través de la Junta Pichincha, está promoviendo la venta de un recetario que lo hemos llamado Recetas que Salvan Vidas. Tiene un costo de $15 y con este aporte nos ayudan a continuar apoyando o nos ayudan a seguir llevando a la práctica nuestra labor humanitaria, por una parte. Y por la otra parte, hemos lanzado el reto concurso Mi Yo Creativo, en el que básicamente lo que les pedimos es lo siguiente: identifiquen una foto, una pintura, una escena de una película que les guste a ustedes o a sus familias y que se animen a intentar recrearla con las cosas que tengan en el hogar, se saquen una foto y lo cuelguen en sus redes sociales con los hashtags Mi Yo Creativo y Juventud por Ti y que etiqueten a Cruz Roja Ecuatoriana. Este concurso está abierto hasta el 8 de junio. Tenemos unos premios interesantes por ahí. Entonces, si es que alguien se anima, pues bienvenidos a hacerlo. Y bueno, eso sería todo por esta noche. Les invitamos a que nos acompañen el día viernes nuevamente a una nueva edición de Catarsis Webinar, en donde vamos a estar acompañados por Álvaro Quinche. Él es magíster en Dirección e Intervención Sociosanitaria y él nos va a hablar de la organización comunitaria como un mecanismo para proteger la salud. Entonces, los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jaime. Y pues que tengan una buena noche todas y todos. Gracias. Gracias. Gracias, Kike. Un gusto verte, Kike. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, Jaime, por tu apoyo. Gracias, igual. Gracias por el espacio. Gracias, doctor. Un gusto, buenas noches, Jaime. Muy bueno.
Gracias.